Sí, parece que sí. Buenos días a todos. Retomamos el curso, segundo día. Ayer fue un día intenso, creo que interesante, y hoy empieza también, como veis, con la máxima atención. He tenido la oportunidad de departir con el señor embajador unos minutos antes de venir al aula magna y estoy convencido de que va a ser una presentación de lo más interesante. Le comentábamos que en las circunstancias actuales, no solo, lo comentamos ayer en varias ocasiones, no solo lo que está ocurriendo en Europa y en Ucrania, que está suscitando todo nuestro interés, como por otra parte es lógico e inevitable, pero no es lo único que está ocurriendo en el mundo y a veces creo que corremos un cierto riesgo de olvidar que hay otras regiones y otras dinámicas y otras tensiones que son igualmente importantes, por no decir más importantes, ¿no? Nos parecía ineludible, y estamos encantados de haberlo conseguido, incluir en esta semana, en este curso, una visión de esa región que parece un tanto olvidada, repito, por la actualidad, pero que no por ello deja de ser absolutamente fundamental, que es el Indo-Pacífico, con todas las tensiones que allí se están generando y desarrollando, y tener la visión de un país que no lo ve desde lejos, sino que lo ve desde dentro, desde la región, como es Japón, nos parece, como digo, imprescindible y estamos muy satisfechos y muy agradecidos, señor embajador, de que haya aceptado compartir con nosotros esta primera sesión del martes. El embajador, el señor Takahiro, habla perfectamente español, lo cual es encomiable y admirable, se lo agradezco, y nos va, por lo tanto, a presentar la visión que tiene su país, sometido a unas dinámicas que le están haciendo reconsiderar pues, algunos postulados que venían siendo tradicionales en el posicionamiento de Japón y que él nos va a explicar, y luego en el coloquio pues, abrimos, como siempre, el diálogo con el embajador. Señor embajador, cuando usted quiera, muchísimas gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, muchas gracias. Para mí es la primera vez hablar en este predio tan hermoso del Escorial, pero la Universidad Complutense para mí es una universidad con mucha memoria, muchos recuerdos. Estuve aquí en Madrid de 87 a 88, 1987, 88, como un joven diplomático estudiando el español. Son 35 años atrás, así que veo que muchos de ustedes, no todos, no existían. Pero bueno, ahora me da tanto gusto de estar con ustedes para hablar un poco de las situaciones de Indo-Pacífico, como mencionó el general. Voy a construir el coloquio como lo siguiente. Primero voy a pasar un poco nuestra observación sobre la situación global, la situación, cómo vemos la actualidad del mundo. Y en ese contexto, ¿cómo evaluamos la situación en Ucrania? Y luego pasamos, y quiero enfatizar que lo que está ocurriendo en Ucrania tiene mucho que ver con nosotros, con lo que está ocurriendo en Asia. Y lo que ocurre en Asia-Pacífico, tiene mucho que ver con el futuro de Europa. Así que quiero enfatizar que las dos regiones son muy conectadas. Y luego quisiera explicar un poco cómo hacemos frente a esta situación en Japón, cómo conceptuamos
nuestras políticas y últimamente quiero mencionar un poco en este contexto cómo estamos desarrollando las relaciones nuestras entre Japón y España. Una aclaración al principio es que lo que voy a disponer es, en principio son opiniones mías. No necesariamente, parcialmente sí, pero no necesariamente refleja la posición o el argumento, la política de gobierno de Japón. Bien. Hoy, con el tema de Japón y Asia-Pacífico, primero quiero hablar sobre cómo se percibe la situación internacional de hoy. Comenzamos con una aclaración de que creemos que la comunidad internacional se encuentra en un punto de inflexión en la historia. Recordemos que durante los últimos 30 años vivimos en una época que llamaríamos la época post-Guerra Fría, posterior de Guerra Fría, que son donde la globalización económica y la interdependencia ha hecho de cierto grado, la estabilidad y la prosperidad, libertad de la comunidad internacional. Y ahí se prevalecía de cierto modo un tipo de optimismo. Así podíamos continuar con varios desafíos que teníamos, pero con los principios. Y luego otro fenómeno es yo lo que llamaría es la euforia que nosotros, el mundo occidental, cuando yo digo mundo occidental, siempre lo pongo entre comillas, pero nosotros, el mundo occidental, con nuestros propios valores, con la libertad, derechos humanos y democracia, liderábamos el progreso del mundo. Por supuesto, en este contexto teníamos desafíos, decadencias, podríamos decir. Algunos países subdesarrollados no podían alcanzar al nivel esperado. Tensiones y divisiones políticas se observaban y observamos asuntos de terrorismo. En la política interior de varios países se podía observar lo que podríamos llamar el populismo o antiliberalismo. Pero por otra parte, el ascenso de países como China y otros países emergentes ha provocado un cambio, realmente un cambio de equilibrio de poder en la comunidad internacional y se ha intensificado la competencia entre estados. Algunos estados están reforzando sus capacidades militares con rapidez y menos transparencia, volviéndose más asertivos y desafiantes. Además, el concepto de la seguridad se está ampliando para abarcar la garantía de cadenas de suministro, como materiales de semiconductores o de tierras raras, y la protección de tecnologías críticas o ciberseguridad e inclusive la desinformación. Así que el concepto de seguridad viene ampliándose. Se nota una tendencia creciente de que los estados compitan por la influencia internacional y por medio de aumentar su fuerza nacional general y lograr sus propios intereses nacionales. En respuesta a esta situación, el panorama de las Naciones Unidas y otras organizaciones multinacionales globales se ha vuelto cada vez más complejo y cada vez más difícil encontrar una posición conjunta. Y ahí surgen
varias agrupaciones de estados que llamaríamos en inglés like-minded, o sea, los países que tienen ideas similares, hacen grupos y se desarrollan sus argumentos. Por otro lado, seguimos con los retos globales como cambio climático, medio ambiente, enfermedades infecciosas, terrorismo, desarme nuclear, no proliferación y estas cosas, estos asuntos que no se puede solucionar con el esfuerzo de un solo país. Siempre son asuntos que requieren de una cooperación de nivel global. Así que estamos viviendo en una situación entre la competencia y la cooperación. En este contexto, ¿cómo valoramos la agresión de Ucrania por Rusia? Para nosotros la invasión de Ucrania por Rusia simboliza este final de esta área de posterior de Guerra Fría. Para Japón, y eso no se trata de un conflicto más de una región europea. Le voy a explicar por qué. Lo que vemos en Ucrania es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, abiertamente pisoteando las reglas principales del derecho internacional, como el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la prohibición general del uso de fuerza. Esto sacude los cimientos mismos de orden internacional existente. Recordemos que el sistema de orden global con las Naciones Unidas depende mucho, gravemente, de la integridad normativa de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Las normas internacionales construidas desde la Segunda Guerra Mundial, principalmente por las Naciones Unidas, han sido quebrantadas una tras otra por este miembro permanente. Rusia utiliza o amenaza con utilizar armas nucleares. No se han utilizado armas nucleares durante los 78 años después de la Guerra Mundial. Y Japón, como el único país bombardeado con armas atómicas en la Guerra Mundial, tiene la gran responsabilidad de apelar a eso. Además, Rusia está explotando la tecnología emergentes como los ciberataques, la difusión de desinformación y ha violado repetidamente el derecho internacional atacando a los civiles. Y en la seguridad, en el mundo de ciberseguridad no existen fronteras. Lo que ocurre en Ucrania tiene directamente sus efectos en Asia. La distancia no cuenta. Frente a esto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no funciona eficazmente. Bueno, ¿cómo enfocar las negociaciones para determinar el futuro de Ucrania después de este conflicto? Esto es una cuestión que en principio debe decidir el pueblo ucraniano. Pero, por otro lado, de nivel global, si se permitiera un precedente de que un agresor se beneficie de una violación tan evidente de las reglas internacionales, ello dejaría un impacto muy negativo en el orden internacional de nivel global. Se trata de la disciplina normativa internacional, que derecho internacional, como sabemos, es un esquema de derecho muy incompleto, muy frágil. Pero recordemos que lo hemos construido durante estas 8 décadas después de la Segunda Guerra Mundial. No se trata del mundo occidental ni nada, o sur, de este y nada. Es un esquema, es un orden internacional que hemos construido en la cooperación
de 193 países en las Naciones Unidas. Por tanto, no se trata de abogar por asegurar la superioridad hegemónica o de ideología de determinadas potencias per se, sino por un orden internacional libre y abierto, basado en el imperio de ley. Eso es algo que, por lo mínimo, tenemos que tratar de salvaguardar en esta situación. Son construidos en torno de las Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso creemos que la cooperación con el sur global es cada vez mucho más importante que antes. Este es un punto muy, muy importante para enfatizar la necesidad de mayor diálogo, mayor compromiso con los países, lo que se llama recientemente sur global. La implicación de Japón en este esfuerzo conjunto para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania tiene el efecto de convertir este asunto transatlántico en un asunto global. Y como mencioné antes, lo que está ocurriendo en Asia del Este, o en Asia en general, también tiene una implicancia muy importante en Europa. Lo voy a explicar cómo. Para entender esta lógica es necesario entender el contexto actual de la región asiática. En este mapa vemos la unión entre el este y oeste. Abarca los dos océanos del Índico y Pacífico. Océano Índico y Océano Pacífico, ¿no? Y esta zona tiene una ruta muy importante para todos los países. Está bañada por 4 mares. Mar de China Meridional, Mar de China Meridional, Mar de China Oriental, Mar del Japón y Mar de Ojotsk. Esta ruta señalada en rojo vincula el oriente y el occidente a través del Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca está, no sé si se puede ver aquí. ¿Sí? Bien. El ministro Josep Piqué, que lamentablemente falleció hace unos meses, siempre decía que lo importante es conceptuar el Estrecho de Malaca en el centro del mundo. Es que esta ruta, según dicen, ocupa casi 80% del comercio entre Europa y Asia. Y Asia del Este, que incluye no solo Japón, sino Corea del Sur, China, Shanghái, Beijing y Hong Kong. Y comenzamos por observar el plano del mar de China Meridional. De un lado, aquí vemos las líneas en azul que indican las reclamaciones de los países como Filipinas, Malasia, Vietnam, sobre la zona económica exclusiva, y ellos siguiendo lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Son las líneas en azul. Por otra parte, China reclama la parte delineada en líneas discontinuas rojas, como ven. Son líneas discontinuas, 9 líneas. En inglés se llama 9 dash lines, o sea, es la línea de 9 puntitos. Y dice que toda el área dentro de ello pertenece a China. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el derecho internacional del mar, pero es el reclamo de China.
Lo que está ocurriendo es que China está construyendo sobre algunos islotes islas artificiales. Son dos casos aquí. La parte izquierda se está en la foto del islote original. De ahí hacen islas artificiales y ahí construyen pistas aéreas, puertos, baterías de cañón, radares, etc. O sea, están construyendo fortalezas en algunos islotes del mar. Y el efecto es así. En la imagen de la izquierda, ahí recordemos que ahí pasan 80% del comercio entre Europa y Asia. Y de las pistas de esos islotes, con un avión caza de autonomía de 1.500 kilómetros o un bombardero de 1.800 kilómetros, casi cubre todo el área marítima de esta región. Es decir, que construyen fortalezas y tratan de proyectar su influencia sobre este mar de China meridional. Durante siglos, ahora voy a tratar de explicar cuál es la razón por la que China se pone a estas actividades. Por cierto, cuando escuchamos de la palabra geopolítica, ¿qué imagen tiene? Yo diría que recientemente se habla mucho de geopolítica, asuntos geopolíticos, la influencia geopolítica, conflictos geopolíticos. ¿Pero qué es la geopolítica? Lo que aprendo yo es una teoría, es un argumento académico durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para explicar las actividades de los países en la época, en el contexto del imperialismo moderno y que terminó con la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, cuando hablamos de geopolítica, yo creo que hay un abuso de uso, para mí personalmente. Quiero evitar usar esta geopolítica como explicar una situación de conflictos, enfrentamientos, sino como una herramienta teórica, no solo de China, no solo de ciertos países, de todos los países, herramienta teórica de explicar las actividades militares o diplomáticas o las relaciones internacionales entre estados con enfoques a los elementos geográficos. En ese sentido voy a hablar de la geopolítica. Este mapa, en verdad, este mapa se darán cuenta que está puesto al revés. Correctamente es así. Es para explicar cuál es la geopolítica de China. Durante siglos, históricamente, China había sido un país terrestre que tenía, ahora todavía tiene una frontera de 4.000 metros, 4.200 kilómetros con Rusia. Y siempre tenía problemas con Rusia y los países del interior, otros países del interior. Y dedicaba mucho esfuerzo militar al norte, en terrestre. Pero con el cambio de situaciones, que no voy a detallar ahora, pero se está poniendo más esfuerzo en el poder marítimo. Se está convirtiendo en un país de poder marítimo. En este contexto, para China, los conceptos son, primero, la costa de China es así.
desde la frontera con Corea del Norte hasta la frontera con Vietnam. Y para China, para salir al Océano Pacífico, se ve que está cubierto por las islas sureñas de Japón, Taiwán, Filipinas. Esta línea. Y hay otra línea, que son también de islas japonesas hasta llegar a isla de Guam. Son para China, para salir al Océano Pacífico, son dos líneas de islas que de una manera impiden su proyección de influencia. Por eso, el concepto de defensa de China son dos líneas isleñas. En inglés se llama island chains, cadena isleña. First island chain and second island chain. Según dicen, la first island chain viene del sur del Japón hasta el mar de China meridional, atravesando por fuera de Taiwán. Dentro de esa línea, la intención de China es salvaguardar o asegurar la influencia de dominio de esta línea, esta área. Y segunda línea es la línea donde quieren mantener su relativa superioridad en relación con Estados Unidos. El concepto de China en esta área son lo que se llama A2AD, Anti-Access Area Denial. O sea, dentro de estas líneas quieren repelar las fuerzas desde fuera. La geopolítica para nosotros, por supuesto, como ven ustedes, se coincide con nuestras islas. La línea isleña, la cadena isleña que pone China son islas japonesas, por su mayor parte, e incluye Taiwán y Filipinas. En este contexto, ahí está un asunto que compartimos en el mar de China Oriental ahora. Tenemos relaciones directas con China, que es las islas Senkaku, que tiene menos de 200 kilómetros de Taiwán. Son pequeñas islas inhabitadas. Algunos preguntan por qué se insisten tanto con estas islas, que Japón tiene más de 6.000 islas. Pero otra vez, la geopolítica para nosotros es el mar. El mar, esta zona representa el mar, la zona económica exclusiva del Japón, que es mucho más amplio que nuestros territorios. Y se ve Senkaku Islands a la izquierda extrema de esta, aquí. Y aquí está Taiwán. Este gráfico demuestra con las líneas azules el número de los barcos extranjeros, digamos, que intruyen en las aguas contiguas del Japón. Son en cada mes, son entre 80 y 120 veces al mes que vienen barcos extranjeros en nuestros mares. Algunos son pesqueros, algunos son de guardacosta de China. Y los bares de color rojo representan el número de los barcos que entran a nuestro territorio marítimo. ¿Qué es lo que ocurre con estos barcos? Por una parte, son barcos pesqueros de China, y el barco de guardacosta japonés está tratando de repelar o expulsar estos barcos hacia afuera. No se puede usar armas, así que con agua que quieren tratar de expulsar a estos barcos.
Y cuando vienen los barcos de guardacosta chino, los barcos de guardacosta chino entran y tratan de impedir las actividades de los pesqueros japoneses. Entonces, bueno, claro, porque ellos reclaman que el mar es suyo. Están implementando sus derechos, según ellos. Pero Japón no puede dejarlo así. Así que nuestro guardacosta se mete entre el chino y el pesquero japonés para tratar de alejar así, sin tratar de escalar, evitando la escalación de la situación. Eso es más importante. Eso es lo que ocurre en los mares japoneses. Taiwán. Bueno, muchos de ustedes ya saben la historia de Taiwán. Pero lo que para nosotros lo importante es la paz y estabilidad del estrecho de Taiwán. Y el futuro de Taiwán se debe definir de una manera pacífica a través de negociaciones. Pero recordemos que el gobierno chino manifiestamente está proponiendo la posibilidad cuando necesario, posibilidad de usar fuerza para unificar la isla de Taiwán. Y lo que ocurre en Taiwán, una vez que ocurra algo en Taiwán, Japón no puede quedar ajeno de esta situación. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando hubo la visita de Nancy Pelosi, era 2021, ¿no? Nancy Pelosi, como represalia contra medida, China ejerció simulacro militar, donde lanzaron 9 misiles de China, del continente. 5 de ellos se cayeron en los mares japoneses. Así que este acontecimiento ciertamente llamó mucha alerta, causó mucha alerta entre la opinión pública del Japón. Frente a ello, está en cuestión cómo debe conceptuarse la política estratégica en relación con China. Japón, el pasado diciembre, Japón formuló una nueva estrategia de seguridad nacional, donde se definió a China como un desafío estratégico de mayor escala sin precedente. Así que para nosotros China es un desafío estratégico sin precedente. Pero, por otra parte, China es la segunda economía del mundo, Japón la tercera economía del mundo. Los dos países tienen mucha responsabilidad en el mundo y los dos países son muy dependientes. Por ejemplo, en China, según una estadística, el comercio bilateral entre China y Japón y China, son aproximadamente los 300.000 millones de dólares. Y según una estadística, son 32.000 establecimientos de las empresas japonesas que están operando en China y que crean más de 10 millones de empleos directos e indirectos. Así que económicamente los dos países son muy dependientes. Cualquier conflicto entre los dos países sabemos que resultaría en una situación muy seria. Bueno, en cuanto al mar de Japón, en este caso tenemos que hablar de Rusia, de Corea del Norte. Para Rusia, históricamente, la estrategia geopolítica es conseguir un puerto que no se congele durante el invierno.
y ahora actualmente cuenta con un puerto en la ciudad de Vladivostok, aquí. Vladivostok, cuyo nombre en ruso significa conquista el oriente. Pero para que los barcos rusos navales puedan salir al Océano Pacífico, por supuesto, tienen que salir a través de las islas japonesas. Para Rusia, geográficamente, Japón es un archipiélago también que tapa su acceso al Pacífico. Al norte contamos con el mar Ojotsk, aquí. Ojotsk, ahí es muy frío y prácticamente no hay habitantes alrededor, pero lo importante para Rusia, según los especialistas, es que allí hay 2 submarinos nucleares que están navegando, que funciona muy fuerte, una medida muy fuerte para disuasión ante Estados Unidos. Este gráfico indica los despegues de cazas japoneses, de fuerza aérea japonesa, ante una intrusión de aviones desde fuera, extranjeros. Como se ve como consecuencia del fin de Guerra Fría, se ha disminuido drásticamente, pero con el cambio a partir de 2000 viene incrementando. Pero esta vez la mayor parte de la causa son la parte amarilla, que son de China. Y el color celeste representa la intrusión por Rusia. Son 1.004 casos en 2021, de los cuales 722 son de la causa china y 266 de Rusia. ¿Y cómo navegan estos aviones? Las líneas amarillas representan las rutas de los aviones rusos y líneas rojas son de aviones chinos. Que se ve cómo están tratando de buscar o asegurar sus rutas acceso al Océano Pacífico, ¿no? Y China y Rusia recientemente están intensificando sus cooperaciones, también en Asia del Este. Un acontecimiento muy representativo es que en octubre de 2001, como se ve en la foto de la derecha, es una escuadra de 10 buques, 5 de Rusia y 5 de China. Es una escuadra conjunta, de forma de simulacro conjunto, que han navegado alrededor del archipiélago del Japón. El año pasado, después de la invasión de Ucrania por Rusia, también continúan sus simulacros conjuntos al norte con disparos reales. Así que, a pesar de la tensión que hay en Europa, también está desarrollando unas actividades militares, navales, ahí en Asia del Este. Bueno, ahora, Corea del Norte. Corea del Norte con misiles y desarrollo de pruebas de armamento nuclear. Durante el régimen de Kim Jong-il, el anterior mandatario, hubo 16 lanzamientos de misiles y 2 pruebas de armas nucleares durante 17 años de su mando. Con el actual Kim Jong-un se han registrado 166 lanzamientos en 10 años, de los cuales ocurrieron solo el año pasado, 72. En su mayoría, estos misiles son de corta distancia y caen en el mar de Japón, pero se están desarrollando cada vez más misiles de larga distancia y se dice que ahora cuenta con misiles de autonomía de 13.000 kilómetros que alcanza a Europa y a América del Norte.
Bueno, como hemos visto, Japón se está enfrentando con una situación difícil, pero tenemos algunas medidas, algunas políticas que voy a explicar brevemente. Primero, el concepto Indo-Pacífico. Indo-Pacífico libre y abierto. Comprendo perfectamente que para ustedes este concepto de Indo-Pacífico es un poco difícil de conceptuar porque ustedes están tan acostumbrados al mapa como este. El Océano Pacífico está dividido en dos. En Asia del Este, en Japón, el mapa que se utiliza es este. Y aquí está Indo-Pacífico, una zona marítima enorme. Y nuestro propósito es asegurar un dominio de orden internacional basado sobre el imperio de ley con principios de libre y abierto. Este concepto fue lanzado primero por Japón, pero ha conseguido apoyo de varios países, varias regiones. Primero con Estados Unidos en 19 y luego vino Australia, India y ASEAN y varios países de Europa. Y en 2021 la Unión Europea también lanzó su concepto de cooperación en Indo-Pacífico. Bueno, luego voy a hablar un poco de las fuerzas japonesas. Como bien saben ustedes, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de la Segunda Guerra Mundial, las antiguas fuerzas militares fueron disueltas, pero como cuando ocurrió en 1950 la guerra en la península de Corea, las fuerzas de Estados Unidos se desplazaron del Japón y se creó un vacío de fuerza. Ahí se sintió necesario crear una fuerza, pero como la Constitución y el sentimiento de la opinión pública no permitió recrear fuerzas militares como antes, estas fuerzas inauguró como un cuerpo reservista de policía. Y luego, en 1954, se desarrolló para denominarse Fuerza de Autodefensa. Tiene algunas filosofías, principios, que no repetir el desastre de la guerra y se dedica exclusivamente en la defensa. En otras palabras, evita, no se utiliza para proyectar la influencia hegemónica de un país o dedicarse en la actividad militar como una medida de emprendimiento o la solución de asuntos internacionales. Y sistema de defensa de Japón son tres estratos. Es su propia defensa y la alianza con Estados Unidos y la cooperación internacional. La Fuerza del Japón cuenta con 230.000 efectivos, con un presupuesto ahora de 50.000 millones de euros. Equivale a más o menos 1% del Producto Nacional. Y el año pasado, en diciembre, en la nueva estrategia del Japón, estrategia de la defensa o seguridad nacional, se definió aumentar este presupuesto hasta equivalente a 2% del Producto Nacional en 5 años. Y la Fuerza de Autodefensa Aérea cuenta con 319 cazas y, por supuesto, no contamos con aviones de bombardeo estratégico porque supuestamente nuestras fuerzas no se dedican en estas actividades. Fuerza de Autodefensa Marítima
cuenta con 54 destructores. Ahora China cuenta con 350. Estados Unidos tiene 300. Así que Estados Unidos y Japón conjuntos algo tiene equilibrio con China, pero seguramente, naturalmente, Estados Unidos no dedica todos estos destructores al Asia del Este, por supuesto. Así que ya existe un desequilibrio. ¿Ya? Aquí hablo del desequilibrio porque lo que quiero enfatizar de todo este cuento es que no se trata de antagonismo, no se trata de confrontación con China. Es disuasión a intento de cambiar el status quo con fuerza. Así que en este esfuerzo, en este intento, el equilibrio de fuerza es lo más importante para disuadir a cualquier intento de cambio de status quo. Bueno, perdón por las letras chicas que hay, pero lo que quiero explicar aquí es que la cooperación internacional, la contribución activa a garantizar la paz en la operación de Naciones Unidas, a la operación individual. Tenemos tripulantes en Djibouti para asegurar la paz y la libre navegación en el mar del Golfo de Adén, y cooperaciones en el Indo-Pacífico libre y abierto. Y la cooperación en intercambio de civiles y militares y la construcción de capacidad o capacity building, lo que llamamos en inglés, y equipamiento, suministro de equipamiento y la tecnología a los países son los elementos más fundamentales de nuestras cooperaciones de las fuerzas de autodefensa. Y en este contexto, la cooperación a causa de desastres naturales es un elemento muy, muy importante para Japón. Por supuesto, las fuerzas japonesas efectúan simulacros conjuntos con los países vecinos y con los países afines. De los países europeos ya están presentes en estos mares, los países como Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Y con Canadá, Australia, Estados Unidos y los países de Asia, en varios formatos, realizamos las operaciones conjuntas o simulacros conjuntos. Y bueno, debería haberlo dicho antes, ¿no? Que no se trata de lo militar, sino de más esfuerzo diplomático. Es que Japón, Estados Unidos, Australia e India forman un esquema de diálogo de seguridad que llamamos el diálogo cuadrilateral de seguridad. Llamamos Quad. Sí, hablamos como un pato, ¿no? Quad. Pero es cuadrilateral. Y aquí, en este sentido, en este contexto, India ocupa un puesto muy importante. India, históricamente, tradicionalmente, es un país no alineado. Tenía relaciones muy estrechas con la Unión Soviética y ahora con Rusia. Y se habla de, se habla de que es el país más poblado y su producto nacional va a superar a China dentro de poco. Entonces va a ser una potencia muy importante y nosotros creemos trascendental, un diálogo de seguridad con un país compartiendo los valores fundamentales. Ahí como precondición de estos esfuerzos
hay que tomar en cuenta que Asia del Este o Indo-Pacífico no existe un esquema de alianzas como la OTAN, multilateral. Las alianzas que existen son de hub y spoke con Estados Unidos. Estados Unidos tiene países aliados en Asia, son 5. Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, Australia. Y con este esquema están llevando a cabo cooperaciones militares, pero como un diálogo estratégico. Voy a omitirlo hoy, pero hay otro aspecto muy importante, es lo económico. Hay una red de cooperaciones económicas a través de tratados de libre comercio, de asociaciones económicas. Y este cuadrilateral es un punto muy importante. Este año es aún más importante porque India asume la presidencia de G20. Como mencioné antes, en esta coyuntura, el diálogo y el compromiso con los países que llamamos el Global South es muy, muy importante. En este contexto voy a pasar a las relaciones bilaterales con España, pero en lo diplomático, España acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea. Así que con los demás países de la Unión Europea y con sus relaciones con los países extrarregionales como América Latina, el papel que desempeña, la responsabilidad que desempeña España es muy importante y Japón como presidente de G7 coincide en esta colaboración en estos 6 meses. Y nuestro esfuerzo diplomático es cómo conseguir la sinergia de agenda entre G7 y la Unión Europea. Y el mismo esfuerzo lo estamos llevando a cabo con India entre G7 y G20. Este diálogo, cooperaciones entre varios mecanismos multilaterales es algo que nosotros ponemos mucha importancia. Quiero finalizar contando un poco de Japón y de España. Japón y España son países de relaciones diplomáticas más antiguas que tenemos entre Europa y Asia del Este. Este año cumplimos 155 años de relaciones diplomáticas. El año pasado, en la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio, estaba presente el primer ministro japonés, Kishida, por primera vez el mandatario del gobierno del Japón presente en la reunión de OTAN. Y desde entonces se está desarrollando la cooperación entre Japón y este organismo. Y el año pasado, en nuestra embajada en Madrid, hemos establecido la agregaduría de defensa. Contamos con nuestro colega agregado de defensa aquí. Y ahí, a partir de ahí estamos desarrollando cooperaciones de trabajo. Este año, en enero, hubo visita de nuestro ministro de Estado de Defensa en Madrid. Se reunió con la ministra con la ministra Robles y la secretaria de Estado Valcarce para intercambio político. Y como consecuencia, como resultado de este diálogo, se realizó una consulta política de nivel de director general entre España y Japón ahí en Tokio hace unos meses. Así que la cooperación de política de defensa se está desarrollando. Y como ve en estas fotos, la izquierda por arriba son dos tripulantes, dos equipos de tripulantes en Djibouti,
por una parte japonesa y por otra parte España, que está operando en la operación Atalanta. Y cuando hubo visita de amistad de una escuadra del Japón a España, realizamos un simulacro conjunto con los navíos españoles. Así que, además del contexto bilateral, estos 6 meses para nosotros son 6 meses muy intensivos de trabajo en la cooperación entre G7 y la Unión Europea, y en el área de defensa, que es muy importante, está desarrollando. En el contexto bilateral, las relaciones económicas, empresariales, están marcando unos desarrollos muy, muy positivos que no voy a detallar hoy me está acabando el tiempo. Así que, voy a terminar aquí y solo les pido que me siga en la red social. Y con esto voy a terminar. Bien, embajador, muchísimas gracias. La verdad es que ha cubierto todas las expectativas y no se lo digo simplemente por cortesía, sino porque he ido apuntando los temas que ha ido usted mencionando y evidentemente son todos los de máximo interés, desde luego para el Japón y también para todos nosotros. Y lo he hecho además valiéndose de una herramienta que a veces olvidamos y que es importantísima, que son los mapas, que tanto nos ayudan a entender y dimensionar adecuadamente las diversas mensajes o las diversas ideas que se exponen. Nos ha explicado la relevancia que tiene para Japón el futuro de Taiwán. Evidentemente, es clarísimo. Nos ha hablado de la nueva estrategia de seguridad nacional de Japón, que por cierto les invito, si no los han visto ya, cuando se publica la nueva estrategia de seguridad nacional de Japón, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos publicamos un breve análisis para ver las líneas maestras de esa nueva estrategia de seguridad. Lo tienen a su disposición, como todo, en nuestra página web. Nos ha hablado de esa iniciativa de Free and Open Indo-Pacific, que si no me equivoco la lanzó el fallecido primer ministro Shinzo Abe en su momento, y además lo ha hecho, de nuevo menciono los mapas, explicándonos a los europeos que el mundo no solo se puede ver con una visión del mapa mundi eurocéntrica, que es la que lógicamente estamos acostumbrados, sino que hay otras visiones que cambian absolutamente la perspectiva y ponen efectivamente el Indo-Pacífico en el centro del mapa mundi, ¿no? Y también nos ha hablado también muy interesante en este curso, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Autodefensa de Japón, e incluso unas pinceladas de ese soft power, de esa colaboración internacional y de esas iniciativas de colaboración internacional. Por lo tanto, de verdad que no son palabras protocolarias, es que ha tocado usted ciertamente todos los temas que pueden ser de interés para ustedes, por supuesto, pero también para nosotros, sin olvidar mencionar a la guerra de Ucrania, que, como usted ha dicho en el primer momento de su intervención, está interconectada con todas las regiones, con todas las dinámicas en el mundo y, desde luego, también con Asia-Pacífico. Pues tenemos un buen rato para el coloquio, aprovechando la presencia del señor embajador, y abrimos fuego cuando queráis. Señor embajador, muchísimas gracias por su excelente presentación. Soy el almirante Treviño y, lógicamente, me interesa muchísimo el tema de los conflictos territoriales que tiene Japón. Al ser un país insular con 6.000 islas, pues tiene conflictos con sus vecinos. Me gustaría que explicase un poco más el problema con las islas Senkaku, que es el problema con China, las islas Takeshima, que es el problema con Corea, y las islas Kuriles, que es el problema con Rusia, además de la isla de Sajalín, que, como sabe perfectamente, perteneció muchos años a Japón hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
¿Funciona? Sí. Sí, muchas gracias por su pregunta. Sí, es un asunto también muy importante. Para dar una imagen, sería esto. Sí. Sí, los asuntos que usted mencionó, uno es, este es Takeshima que está aquí. ¿Se ve? Este Takeshima, aquí. Ahora está ocupada por Corea del Sur. Fue ocupada durante cuando Japón estaba todavía digamos, bajo la ocupación posguerra de Estados Unidos y no teníamos fuerzas suficientes para digamos, contraponer a este acto. Bueno, por supuesto es nuestro argumento. Nuestros amigos de Corea del Sur tienen sus argumentos. Y nosotros siempre reclamamos nuestra soberanía sobre estas islas, pero cierto que son ocupadas por Corea del Sur. Nuestra posición es, históricamente, legalmente, son islas pertenecientes a la soberanía japonesa, y Japón se pone dispuesto, está dispuesto a llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia, lo que Corea del Sur está negando. Pero, por supuesto, para nosotros no es ninguna causa de conflictos bélicos, de ninguna manera, con Corea del Sur, que es un vecino muy importante. Otro territorio aquí se pone Krupp Islands, que para nosotros son territorios del norte. Son una parte de las islas que vincula el Japón con la península Kamchatka, que está al norte, así, al borde. Son muchas islas que en japonés se llama este archipiélago de 1000 islas. Y antes de la guerra, Japón ocupaba todas estas. Y como consecuencia del acuerdo, Japón abandonó derecho de todas las islas, menos las islas que están aquí al sur, que son originalmente japonesas. Lo que pasa es que Rusia o la Unión Soviética, es que Japón declaró que alto el fuego, cese de la guerra, el 15 de agosto. Para nosotros es la fecha de término de la guerra. Rusia, la Unión Soviética, comenzó a invadir sin resistencia ninguna de Japón, por supuesto, en septiembre, después de eso. Y ocupó las islas hasta aquí, hasta la última isla, justo al lado de isla Hokkaido. Así que nuestra posición es que la posición de Japón es que Rusia está ocupando estas islas ilegalmente. De nuevo, Rusia tiene sus propios argumentos. Pero con Rusia y Japón, lo que hay que destacar es que Rusia y Japón, desde los años 1950, veníamos negociando por 6 décadas, 60 años negociando. Y porque pensamos que eso era la única manera de solucionar este asunto. Y Rusia estaba dispuesta a negociar con nosotros. Por eso estábamos en la misma mesa negociando durante más de 50 años. El año pasado, como respuesta de la invasión de Rusia a Ucrania, Japón impuso
sanciones económicas y como respuesta Rusia unilateralmente manifestó que se suspende toda la negociación. Así que todo lo logrado durante estos 6 siglos de negociaciones está de una manera disipada. No sé qué va a pasar desde aquí a ahora, pero lo cierto es que existen todavía japoneses que tuvieron que trasladarse de estas islas, que antes vivían en esas islas, pero tuvieron que refugiarse de estas islas a nuestros territorios, Hokkaido y otras partes, y digamos, soñando en regresar. Sus cementerios están en estas islas. Pero ya son ancianos, han pasado 78 años después de la guerra, así que los que tienen una parte de su vida son más de 80 años. Así que está una situación donde no podemos esperar más. Pero bueno, otra cosa, aunque no es de territorio, otro asunto con los vecinos, con uno de los vecinos muy importantes diplomáticamente es el asunto con Corea del Norte, que son el asunto de los secuestrados de nacionales japoneses. Son por lo menos confirmados 17 japoneses secuestrados por los agentes de Corea del Norte, bien en el territorio japonés. Los agentes de Corea del Norte entraron al Japón y secuestraron a los ciudadanos japoneses y lo llevaron a Corea del Norte. Son ya más de 50 años. De los 17 personas estaba una chica de 13 años también. Y en 2002, recuerdo 2002, en aquel entonces el primer ministro Koizumi visitó Pyongyang para negociar con ellos y lograron regreso de 5 de ellos, pero los demás todavía están en Corea del Norte. Estamos negociando y Corea del Norte ahora está rehusando la negociación. Así que la situación está, hay que impulsar cada vez más. También son los familiares de estos secuestrados son cada vez más mayores, así que no nos queda tiempo. Así que aparte de estos geopolíticos, geopolíticos, los mayores temas que tenemos con nuestros vecinos son estos, ¿no? De todos modos, estamos convencidos de que el uso de fuerza de ninguno de los casos vale para solucionar estos problemas. Las Senkaku con China, bueno, la Senkaku, Japón desde al principio desde 1895, Japón legalmente, efectivamente, ocupa estas islas. Ocuparon estas islas confirmando que estas islas en aquel entonces no estaban ocupadas por nadie. Y declaró la ocupación de estas islas y desde entonces hasta ahora efectivamente está ocupando estas islas. China efectivamente no había declarado oficialmente reclamado su soberanía sobre estas islas hasta 1970, hasta la década de 1970, cuando un informe de Naciones Unidas aclaró que hay una posibilidad de yacimiento de petróleo. Bueno, ahora más bien del petróleo se trata de acceso al Océano Pacífico y de pesqueros y
el asunto no se concentra en el petróleo, sino de pesqueros y de acceso al Océano Pacífico y por la cercanía por Taiwán. Pero de todos modos, la posición nuestra es que con China no existe el asunto, el conflicto territorial con esta isla. No, ni siquiera es un conflicto territorial, porque lo que reclama China no tiene ningún fundamento, es nuestra posición. ¿Otra pregunta? Bien. Bueno, hemos abusado ya suficientemente de la confianza del embajador. Muchísimas gracias. Ha sido, como decía hace unos minutos, muy ilustrativo. Los analistas, embajador, normalmente seguimos una temática, una región a través de escritos de terceras personas, a través de las noticias, en definitiva a través de papeles. Y por lo tanto nos viene muy bien que de vez en cuando venga alguien que en persona y desde dentro de la región, en este caso, nos dé la visión, no lo que vemos los demás desde fuera, sino lo que ven ustedes desde dentro. Ese es el auténtico valor añadido de su presentación. Y me va a permitir que le agradezca, además, de una manera especial que haya tenido el detalle de dirigirse a nosotros en español, cosa que le valoramos y le agradecemos muy sinceramente. Señor embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.